Aquel día amaneció como cualquier otro de los últimos 20 años, muy rápido y sin saber qué estaría haciendo al final de la jornada, ni en el peor momento imaginé que llegara la noche estaría tirado en una habitación hedionda, bajo tortura y con la certeza plena de mi muerte a manos de alguien que ni remotamente sabía quién era. Menos iba a imaginar que los próximos 3 años con 5 días los pasaría en prisión, no en una prisión cualquiera, sino en una cárcel de exterminio, en una cárcel federal, en la cárcel federal de Puente Grande. Era el 7 de mayo del 2008 y como siempre me di a la tarea de organizar mi cabeza y con ella la agenda para ubicar el día con las notas de importancia que me permitirán ir componiendo la primera página, la portada, la contraportada y las centrales. Metódicamente, se trataba de la parte más difícil por resolver y la más demandante de aquel pequeño diario local llamado El Tiempo en La Piedad, Michoacán. El agotamiento por el trabajo era evidente, no tanto como los cierres de edición a medianoche, ni la cobertura informativa a destiempo, sino por la espiral conflictiva en la que estaba envuelto luego de que el gobierno del municipio, bajo lineamiento y políticas de contentillo en materia de comunicación social, me había suspendido la publicidad oficial al considerarla que la información que manejaba en mi diario era a todas luces atentadora. Ese fue el término que me escupió el titular de comunicación social del gobierno municipal, en contra de la imagen del alcalde. Casualmente, en aquella fecha, la agenda informativa en la pequeña población del norte de Michoacán apuntaba para sacar la de 8 sin mayor problema. Se había anunciado la visita de la esposa del presidente de la República al municipio para supuestamente poner en operación de no sé qué instalaciones gubernamentales en la localidad. Alentado por el olfato periodístico, me dirigí al sitio donde se llevaría a cabo el acto. Sin esperarlo, se me impidió el paso al lugar, no por el Estado Mayor Presidencial, que ya estaba apostado, sino por el director de comunicación social del gobierno municipal, quien sarcásticamente y con una risa burlona me indicó: "No puedes ingresar, son órdenes superiores". Me deletreó en la cara. Tras el berrinche y la consabia mentada de madre al funcionario municipal, me retiré del lugar, en espera de buscar una nota que pudiera suplir en forma más amplia lo que estaba destinado a ser noticia del día en aquella pequeña localidad. No había caminado ni 50 metros de donde se me impidió el paso cuando sonó mi teléfono. ¿Qué onda, pinche reportero? ¿A dónde andas? Me dijo del otro lado de la línea una voz que rápidamente reconocí. Déjate caer la greña para acá. Señaló sin esperar la respuesta. ¿Qué hay de nota?, pregunté casi por instinto. No mucho, pero vente. Unas personas de Guanajuato vienen y te van a pasar información de unos muertos que encontraron allá por Manuel Doblado. ¿Cuándo fueron los muertos, comandante?, inquirí. Ahorita en la mañana, están fresquecitos, vente. Insistió. Y sirve que sigamos platicando del reportaje que traes entre manos. No lo dudé, enfilé desde donde me hallaba para encontrarme con aquel comandante de la Policía Ministerial de Guanajuato, quien ya sabía que estaba haciendo un reportaje sobre las nuevas rutas del narcotráfico, las cuales intentaban abrir los cárteles de la droga en esa parte del país. En menos de 10 minutos crucé la línea que divide Michoacán para internarme en Guanajuato, con la esperanza de encontrarme con aquel policía, una de mis fuentes más confiables de esa región, en los últimos 2 años, quien me había prometido la nota de 8 columnas en las que había de suplir el acto oficial del cual me excluyeron de manera formal.
Del lado de Guanajuato, el comandante y su grupo de policías ya me esperaban. Lo vi y me estacioné en la orilla del camino. Nos saludamos como conocidos que éramos y fui al grano. ¿Dónde se encuentran los muertos, comandante?, Me vas a acompañar a la oficina, expresó con una voz que desconocí, como si estuviera hablando con un extraño. Allí te van a decir en dónde están los muertos que buscas. No externé nada. La actitud del policía se me hizo ajena. En efecto, me había traicionado. En las instalaciones de la comandancia, un grupo de encapuchados me sometió. Fui esposado de manos y pies y trasladado en una camioneta. No supe en dónde estuve las siguientes 48 horas. Y cualquier tipo de tortura que pueda imaginar y otros que ni siquiera suponía que existan. Los viví durante ese lapso eterno de tiempo. Cada vez que recuperaba la conciencia, cuando cesaba la tortura o me entregaban un acta de incriminación para firmarla, mi mente buscaba la razón de aquel suplicio. ¿Cuál era la causa? ¿Por qué el Estado desató su cólera contra mí? Primero, me mostraron un acta en la que supuestamente yo reconocía ser parte de una célula de contacto con Ociel Cárdenas Guillén. Después de una eterna sesión a base de golpes, toques eléctricos y la consabida bolsa de plástico en la cabeza, me presentaron nuevos documentos de autoincriminación, en los que aceptaba pertenecer a una célula delictiva, esta vez bajo la denominación de los Zetas, aunque terminaron por señalarme como integrante de una agrupación delictiva originaria de Michoacán. No firmé, nunca acepté las afirmaciones de mis captores. No recuerdo cuántas veces perdí el conocimiento, ni cuántas ocasiones pretendían que plasmara mi rúbrica en actas incriminatorias que no firmé simplemente porque ya no podía mover la mano. Finalmente aparecí en una celda de separos del Cerezo de Redactación Social de Puentecillas de la ciudad de Guanajuato, bajo el cargo dictado por el Ministerio Público del Fuero Común de aquella entidad, que me acusaba de delincuencia organizada y fomento al narcotráfico en modalidad de colaboración. Soy periodista desde 1988, cuando comencé a redactar noticias para un modesto diario de circulación local llamado El Cruzado, en la zona norte de Michoacán, a 400 kilómetros de la Ciudad de México, en donde pasé de ser reportero a jefe de información y luego asumí la subdirección. Posteriormente, colaboré como reportero en periódicos como La Voz de Michoacán y La Jornada, hasta llegar a la dirección del periódico local El Tiempo en La Piedad. Desde ese último diario, en el que también me desempeñaba como editor general, intensifiqué el periodismo crítico, basado y fundamentado en hechos y voces populares. Hice señalamientos que dolieron al gobierno federal y al local. La última publicación fuerte que realicé giraba en torno a una averiguación previa sobre pederastía que había iniciado desde un despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, en la que se incriminaba a distintos políticos locales. Ahora estaba en el Cerezo de Guanajuato, en medio de un proceso plagado de inconsistencias. Por fortuna, apenas unas horas de no mantener comunicación con la redacción del periódico, mi desaparición fue reportada a la corresponsalía de la agrupación Reporteros Sin Fronteras. Eso me salvó de aparecer ejecutado en algún camino rural de Guanajuato, decapitado y con una leyenda incriminatoria para crear un falso positivo, tal como fue el sello del gobierno de Felipe Calderón. Tras unas horas de mi reclusión, el juez federal que tomó mi caso le pareció suficiente el hecho de que el comandante, que por años había sido mi fuente informativa, me señalara como miembro de una célula criminal de Michoacán, y no dudó en otorgarme el auto de formal prisión.
A los 3 días de tal resolución, el Ministerio Público Federal, adscrito al Juzgado de Segundo de lo Penal en Guanajuato, solicitó al juzgador, a propuesta del gobierno de Guanajuato, a través de la Procuraduría de Justicia del Estado, a que se me reubicara en un penal federal, dado el nivel de peligrosidad que yo representaba. Apegado a derecho, el juez instruyó un estudio criminológico para determinar mi grado de peligrosidad, el cual fue realizado por un perito del Cerezo de Puentecillas. Jesús Lemus, me llamó la especialista desde la puerta de la celda en la que permanecía en el área de ingreso del Cerezo. acérquese, le voy a realizar algunas preguntas. Dígame, contesté a la vez que me acercaba a la celda. ¿Cómo se llama? Preguntó sin verme siquiera a la cara. J. Jesús Lemus Barajas, respondí. ¿Qué edad tiene? 41 años cumplidos. La entrevistadora guardó silencio, hizo algunas anotaciones en una libreta de forma francesa, se dio la media vuelta y se alejó. Ese fue el estudio criminológico que me catalogó como sujeto de alta peligrosidad, candidato a una cárcel federal de exterminio. El dictamen me lo comunicó el actuario del Juzgado Segundo de Guanajuato en una notificación que se me hizo al filo de las 10 de la noche del 22 de mayo. Me llamó a comparecer ante el notificador y allí me dictó la primera de varias sentencias de una venganza que no sabía exactamente de dónde provenía, pero que sin duda tenía todo el apoyo de las altas esferas del gobierno federal. Jesús Lemus, Dijo el notificador. por acuerdo del juzgado, se ha determinado su traslado al penal de Puente Grande, acto que se deberá verificar ante los próximos 5 días hábiles. ¿Cuál es la razón de mi traslado? Pregunté desconcertado. La decisión fue tomada por el juez. Me explicó con frases cortas. Es con base a un estudio criminológico. ¿Qué dice el estudio? Inquirí. Sin verme a la cara, el actuario comenzó a hurgar en el lejado que llevaba. Se acomodó los lentes y desde el otro lado de la rejilla me comenzó a leer un texto lleno de tecnicismos que a él mismo lo cansaron y optó por abandonar la lectura para explicarme. En resumidas cuentas, habló mirándome desviando la mirada hacia mis hombros. El estudio dice que usted es una persona altamente peligrosa, que pone en riesgo la estabilidad del cerezo cada vez que pueda crear un arma letal a partir de cualquier instrumento cotidiano que se le proporcione. Esta es la consideración que ha tomado el juez para trasladarlo a la cárcel federal de Puente Grande en el estado de Jalisco. El traslado de Guanajuato a Jalisco se verificó la mañana del 27 de mayo bajo un operativo instrumentado por la entonces Agencia Federal de Investigaciones, con el apoyo de una unidad del ejército mexicano desde el Cerezo, esposado de pies y manos, 5 agentes fuertemente armados al frente y otros 5 elementos detrás. Me condujeron hacia una suburban que durante el trayecto hasta Puente Grande fue escoltada por 3 camiones militares, pues al final de cuentas llevaban a un reo de alta peligrosidad. En Puente Grande permanecí preso 3 años y 5 días, acusado de delitos graves, incomunicado, humillado y maltratado por el Estado mexicano, el cual se encargó de retrasar mi proceso judicial, pues para desahogar una sola audiencia que en cualquier juicio ordinario duraría de 2 a 3 semanas. En mi caso, transcurrieron 6 meses para ser atendido en el juzgado. En agosto del 2010 recibí una noticia devastadora. Mis abogados defensores habían sido asesinados justo a la mitad del proceso penal. Quedé en estado de indefensión más de 8 meses, debido también a la incomunicación que padecía, hasta que pude contar con un abogado de oficio. Durante mi estancia en la cárcel federal, donde permanecí aislado y desnudo, en una celda en la que solo se podía ver la luz del sol a través de una rendija,
Me mantuvieron en pie el amor de mi esposa y el cariño de mi hija, además de mi pasión por escribir y narrar el diario acontecer de mi entorno. En los días largos, inundados de la más fría soledad y de la más agobiante angustia, encontré el consuelo suficiente en el oficio de ser periodista. Comencé a imaginar que preparaba un gran reportaje y me dediqué a registrar todo lo que pasaba en mi entorno. Mentalmente comencé a redactar notas informativas que poco a poco se fueron plasmando en cartas que sacaba a hurtadillas tras las visitas que mi esposa y mi hija me hacían cada 15 días. Los textos fueron transcritos en papel sanitario. Era lo único que me permitían tener en mi celda, con una punta de carbón de un lápiz que alguien solidario me regaló en un cubículo de atención psicológica, mientras preparaban mi perfil psicocriminal.